Mi nombre es Juliana y quiero contarles una experiencia que me marcó la vida como ninguna otra. Nací en Guadalajara, Jalisco, en 1971, como cualquier niña normal. Mi papá, cuyo nombre prefiero no mencionar, era médico en el Hospital Civil de Guadalajara. Nunca tenía tiempo para mí, aunque yo era su única hija. Trabajaba a cualquier hora. Entraba temprano, por la noche, en la madrugada, casi nunca estaba en casa durante el día. Lo que más se me grabó fue cuando le tocaba el turno de medianoche. Llegaba alrededor de las 4 de la mañana. Siempre abría el portón del garaje, pero el auto amanecía estacionado afuera en la calle. Al principio me parecía raro, pero con el tiempo se volvió algo normal viniendo de él. Así siguió durante mucho tiempo. Yo apenas tenía 8 años. Un día, mis papás empezaron a discutir muy fuerte. Escuché a mi mamá decirle que ya no podía seguir viviendo así, que yo iba a ser quien más sufriera con su ausencia. Como era niña, no entendía casi nada de las relaciones de pareja, pero sí sabía que esas peleas eran algo muy malo. Las discusiones siguieron noche tras noche y se fueron poniendo peores. Cuando empezaban, me encerraban en mi habitación. Yo me quedaba sentada en la cama, abrazándome las rodillas, escuchando todo. Los gritos eran terribles, tiraban cosas, se rompían contra el suelo, y de pronto oí clarito la voz de mi papá, llena de rabia: «Te mataré si haces eso». Y luego algo como: «Nuestra hija va a sufrir». Se me heló todo el cuerpo. Aunque no comprendía bien la situación, esa amenaza de «te mataré» me aterrorizaba de verdad. Los golpes y los gritos seguían un buen rato. Cuando por fin terminaba la pelea, mi papá salía de la habitación nervioso, con la cara roja y la respiración agitada. Mi mamá se quedaba en la sala, encendía un cigarrillo y se fumaba 2 seguidos, uno tras otro. Se notaba que esa discusión la tenía completamente destruida. Yo salía en silencio de mi cuarto. Me acercaba despacio y la encontraba llorando muchísimo. Se secaba las lágrimas con las manos, apagaba el cigarro en el cenicero y me abrazaba con fuerza, todavía sollozando. Yo intentaba preguntarle qué pasaba. Quería consolarla, pero ¿qué le puedes decir de sus problemas a una niña de 8 años? Los días que siguieron fueron todavía más raros. Todas las noches, antes de irse al hospital, mi papá cargaba muy bien su coche con sus cosas. Lo hacía con mucho cuidado, como si estuviera preparando algo importante. Yo me ponía a llorar desconsolada, porque estaba convencida de que se iba a mudar y nos iba a dejar. Una de esas veces mi mamá me vio llorando y me dijo con voz cansada: «No llores, hija, tu papá no se va a mudar». 5 días después, mi papá se llevó todas sus cosas de la casa. Yo lo vi cargando cajas y bolsas al coche una y otra vez, pero cada vez que entraba a revisar las habitaciones, todo seguía exactamente en su lugar. La ropa en los cajones, los zapatos en el armario, sus papeles sobre el escritorio. Nada había cambiado. No entendía nada de lo que estaba pasando, pero al final seguí con mi vida normal. El tiempo pasó y sin darme cuenta crecí. Ya tenía 17 años. Desde aquella pelea, mi papá vivía en el hospital. Según él, como era un buen médico, le habían asignado una habitación en las partes bajas del Hospital Civil de Guadalajara, y eso lo hacía muy feliz. Decía que casi no salía de ahí. Aún así, venía a visitarnos seguido. Traía la cena, nos sentábamos a comer y por un rato todo parecía normal, como si fuéramos una familia cualquiera. Pero cada vez que mi papá entraba por la puerta, mi mamá empezaba a encender un cigarro. Se lo fumaba entero, lo apagaba y encendía otro enseguida. Yo ya era lo bastante grande para darme cuenta de que algo muy feo pasaba entre ellos. Una de esas noches, cuando él estaba en la cocina sirviendo la comida,
Lo agarré aparte y le pregunté en secreto: ¿por qué mamá se pone así cada vez que vienes? Mi papá soltó un suspiro largo, como si fuera una tontería, y me contestó con una voz tranquila: hija, yo engañé a tu madre con otra mujer, pero eso no debe afectarte a ti. Nosotros terminamos en paz. Seguirás siendo mi hija y yo tu papá para siempre. Lo miré fijo. Después miré a mi mamá. Ella estaba temblando, con la cara pálida y los ojos llenos de miedo. Sentí clarito que todo lo que me acababa de decir era mentira. Entonces le respondí: nah, yo sé que es otra cosa. En ese momento mi papá me clavó los ojos. Su cara cambió de golpe. Corrió hacia mi mamá. Le pateó en plena cara con toda la fuerza. Ella cayó al suelo como un trapo y se desmayó. Él gritó furioso: no debiste decir nada, maldita. Yo corrí hacia él y traté de empujarlo para que la dejara. Me golpeó también. El dolor me cruzó la mejilla y empecé a llorar. Ahí pareció que volvió en sí. Se quedó quieto un segundo, respirando fuerte, como si recién se diera cuenta de lo que había hecho. Luego salió corriendo, subió a su auto y se fue a toda velocidad. Yo me quedé ahí, temblando, mirando a mi mamá tirada en el piso. No podía creer lo que acababa de pasar. Llamé a la policía esa misma noche. Llegaron rápido y se llevaron a mi mamá al hospital porque mi papá había sido muy violento. Le quebró la quijada y el hueso de la nariz. La ironía era que la llevaron justo al Hospital Civil de Guadalajara, donde él trabajaba. Cuando ella volvió en sí y se dio cuenta de dónde estaba, empezó a pedir socorro a gritos. Decía que la sacaran de ahí, que no quería estar ni de broma en ese lugar. Los médicos y las enfermeras la calmaron como pudieron y al final la sacaron. 2 días después, mi papá apareció de nuevo en casa. Se metió con mi mamá en la habitación y hablaron en voz muy baja, casi en susurros. Me asomé despacito al pasillo tratando de escuchar algo, pero no pude entender nada. Lo único que alcancé a oír fue a mi mamá repitiendo una y otra vez, con la voz temblorosa: no le dije nada, no le dije nada, no le dije nada. Después mi papá salió de la habitación con una sonrisa grande, como si nada hubiera pasado. Me dio un beso en la frente y se despidió de mí como cualquier otro día. Cuídate, hija, me dijo, y se fue. Claramente había algo que no cuadraba en todo esto. Entré a la habitación y encontré a mi mamá sentada en la cama, fumando de nuevo. Tenía las manos temblando tanto que apenas podía sostener el cigarro. Le pregunté qué estaba pasando, pero ella no me contestaba. Solo lloraba y lloraba, con lágrimas que le corrían por la cara hinchada todavía por los golpes. En un momento levantó la mirada, me miró directo a los ojos y me dijo con voz rota: hija, hay cosas que es mejor que ignores. Se quedó callada un rato, como si estuviera pensando si seguir o no. Luego soltó: sabes, necesito que vayas junto a él y traigas dinero. El muy bastardo no me dejó ni para los cigarros. Le contesté que ya eran las 9 de la noche y que no era hora de andar por ahí. Ella insistió: igual anda, necesito ese dinero ya. No quise ir sola. Le dije que me llevaba a mi amiga Laura, una vecina de mi edad, joven y bonita como yo. Las dos nos fuimos caminando hacia el hospital. Cuando llegamos, lo primero que noté fue que estaba completamente vacío. No había nadie en la entrada, ni un guardia, ni una sola persona atendiendo. Las luces del pasillo principal estaban encendidas, pero todo se sentía desierto, como si el lugar se hubiera quedado solo de repente. A lo lejos, en el pasillo largo que salía del hall de entrada, vimos una sombra que pasó rapidísimo de un lado a otro. Nos asustamos las dos. Laura me agarró del brazo fuerte y me dijo bajito: mejor nos vamos de aquí, Juliana. Esto me da muy mala espina.
Yo le contesté que mi papá estaba ahí adentro, que no iba a pasar nada. Laura se quedó esperándome en la entrada, nerviosa, mirando para todos lados. Yo respiré hondo y empecé a caminar lentamente por el pasillo, buscando a mi papá con la mirada. Cada paso que daba resonaba más fuerte de lo normal. El silencio era sepulcral en ese lugar. De noche el hospital se sentía como un congelador. El frío se metía hasta los huesos y cada paso que daba resonaba demasiado fuerte en los pasillos vacíos. Empecé a bajar hacia las partes bajas, donde papá decía que tenía su habitación. No debía hacerlo. En serio, algo dentro de mí me gritaba que diera la vuelta. Poco a poco los pasillos comenzaron a llenarse de un olor asqueroso. Era una mezcla rara, sangre vieja con detergente y lavandina, como si hubieran limpiado algo muy sucio y no les hubiera alcanzado. El olor se hacía más pesado a cada metro. Me tapé la nariz con la manga, pero no servía de nada. Llegué hasta el fondo del corredor. Ahí estaba la puerta de lo que supuestamente era su habitación. Tenía un cartel grande que decía, «Solo personal autorizado». Probé el picaporte y se dio sin esfuerzo. No estaba trancada, empujé despacio y la puerta se abrió con un chirrido suave. El hedor que me golpeó fue tan putrefacto que sentí que se me revolvía el estómago. Era algo podrido, dulce y químico al mismo tiempo. En el suelo había como 10 o 15 bolsas negras de basura, todas repletas, hinchadas, alineadas contra la pared. No pude entrar. El olor me espantaba tanto que me quedé parada en el umbral, con el corazón latiéndome en la garganta. Entonces lo oí, un grito ahogado, un pedido de auxilio. Era Laura. Sonaba lejano pero clarísimo. «¡Juliana! ¡Ayuda!». Corrí como loca de vuelta por el pasillo. Las luces parpadeaban un poco y las sombras se movían raras en las paredes. Cuando doblé la esquina la vi. Laura estaba tirada en el suelo, boca abajo, como si alguien la hubiera tirado ahí de golpe. Me moví rápido hacia ella para ayudarla a levantarse. No llegué. De repente sentí una mano fuerte que me agarró por el cuello desde atrás. Me apretó tan duro que casi no podía respirar. Después vino el olor, algo dulce, fuerte, como cloroformo. Intenté forcejear, pero todo se puso negro en segundos. No supe más. Cuando abrí los ojos otra vez, estaba sentada en una silla, con las manos atadas al respaldo. La habitación era grande, mucho más de lo que parecía desde afuera. Lo primero que vi fue a Laura. La habían colgado de cabeza, atada por los pies a una especie de gancho en el techo. Tenía las piernas abiertas de par en par y no llevaba nada puesto. Estaba completamente expuesta, de una forma tan humillante y cruel que me heló la sangre. Pero lo que más me aterró fue lo que había al fondo de la habitación. Ahí colgaban varios cuerpos. Eran siluetas oscuras, inmóviles, suspendidas de ganchos como si fueran piezas de carne en una carnicería. No podía distinguir detalles, pero sabía que eran personas. El olor que venía de ahí era el mismo que me había recibido al abrir la puerta. Y en medio de todo eso estaba mi papá, parado frente a mí, con una cara que jamás había visto en mi vida. Los ojos muy abiertos, casi desorbitados, y una mueca en la boca que parecía de psicópata. Sonreía, pero no era una sonrisa de papá. Era algo torcido, enfermo. Intentó saludarme como siempre, con esa voz tranquila que usaba cuando me traía la cena. «Hija, todo va a estar bien. No te preocupes». Tomó un cuchillo enorme que tenía en la mano. La hoja era larga y brillaba afilada bajo la luz fluorescente. Se acercó despacio y me dijo bajito: «Esto no lo puedes contar a nadie, ¿verdad, hija?». Yo temblaba entera. Apenas pude mover la cabeza y murmuré: «No, no le diré a nadie, papá, te lo juro». Entonces cambió. Su cara se deformó de rabia.
Empezó a gritar, salpicando saliva. Esa maldita p*** de tu madre. Ella fue la que te hizo venir aquí. La voy a matar. La voy a descuartizar. Y mientras gritaba eso, se dio vuelta hacia Laura. Con el cuchillo enorme empezó a apuñalarla una y otra vez con una violencia que no parecía humana. Cada golpe sonaba húmedo, horrible. Laura ya no se movía, pero él seguía clavando y clavando, gritando que iba a hacer lo mismo con mamá. La sangre salpicaba por todos lados, le manchaba la ropa, la cara, las manos. Yo lloraba sin control, sollozando tan fuerte que me dolía el pecho. Cuando por fin se detuvo, estaba cubierto de sangre de Laura. Se acercó a mí, respirando agitado, y me abrazó como si yo fuera un bebé. Me acariciaba la cabeza y me decía con voz suave, casi cantando: «Shh, shh, no llores, hija, no llores, no va a pasar nada. Papá está aquí, todo va a estar bien». Yo sentía que el corazón me iba a explotar. Estaba a punto de darme un infarto ahí mismo, rodeada de bolsas negras, cuerpos colgando y mi mejor amiga muerta frente a mí. No podía moverme, no podía gritar, solo lloraba mientras mi papá me mecía como cuando tenía 5 años. Y lo peor era que todavía no había terminado. De repente mi papá soltó el cuchillo. Respiraba fuerte, todavía cubierto de sangre de Laura. Se acercó a mí con las manos temblorosas y empezó a cortar las ataduras que me sujetaban a la silla. Mientras cortaba la cuerda me dijo con una voz ronca, casi rota: «Hija, soy un monstruo. Ya no quiero serlo. Vete y habla con las autoridades. Diles todo lo que he hecho». Terminó de liberarme y me soltó. Me quedé sentada un segundo, mirándolo sin entender nada. Un momento antes estaba apuñalando a mi amiga como loco y ahora me pedía que lo denunciara. Me levanté como pude, con las piernas hechas gelatina, y empecé a caminar hacia la puerta. Antes de salir, no pude evitar girar la cabeza y mirar una última vez al fondo de la habitación. Los cuerpos colgaban ahí, uno tras otro. Eran jóvenes, ninguna pasaba de los 18 años. Y no eran 15, eran muchísimos más, demasiados. Estaban suspendidos como carne en una carnicería, pálidos y quietos. El olor a podrido y sangre se me metió hasta el fondo de la garganta. En ese instante todo encajó. Esto era el secreto que mi papá había guardado durante años. Esto era lo que realmente pasaba, y lo peor de todo era darme cuenta de que mi mamá ya lo sabía. Ella lo había descubierto hace mucho y nunca me dijo una palabra. Por eso se ponía a fumar como desesperada cada vez que él llegaba de madrugada. Por eso temblaba y lloraba tanto, pero jamás lo acusó ante la ley, solo por mí. Al principio, cuando yo era niña, mi papá guardaba a sus víctimas dentro de la casa. Mi mamá lo descubrió y por eso tuvo que mudarse. Aquellas noches en que yo tenía 8 años y lo veía cargar el auto con tantas cosas a las 4 de la mañana, no eran sus pertenencias, eran los cuerpos. Él estaba sacando los cadáveres de la casa para esconderlos en el hospital. Yo era demasiado chica para entender la magnitud de lo que estaba pasando. Salí corriendo del hospital. No sé ni cómo llegué a casa. Cuando entré, no podía hablar. Tenía la garganta cerrada, las palabras no me salían. Pero no hizo falta, mi mamá ya me estaba esperando afuera, sentada en el auto con todas nuestras cosas empacadas en la parte de atrás, como si hubiera estado planeando esto desde hacía rato. Ese era su plan desde el principio, que yo descubriera por mí misma la clase de monstruo que era mi padre, para que por fin le creyera y pudiéramos huir las dos. Desaparecer de la ciudad, del mundo si fuera posible. Me subí al auto sin decir nada. Ella tomó mi mano, la apretó fuerte y me acarició la mejilla con ternura. Tenía los ojos llenos de lágrimas.
Me miró y solo murmuró: «Lo siento mucho, hija». Encendió un cigarrillo con las manos temblando, puso el auto en marcha y empezó a conducir. Mientras manejaba, fumaba y lloraba en silencio. Yo me quedé mirando por la ventana, viendo cómo las luces de Guadalajara se iban quedando atrás. No hablé durante meses. El trauma fue tan fuerte que literalmente me quedé muda. Tuve que ir a terapia, a tratamientos psicológicos, a todo lo que me mandaran. Intentamos cambiarnos los nombres, pero eso solo pasa en las películas. Al final solo pudimos escapar y empezar de nuevo en un lugar muy lejos, un sitio donde esperamos que mi padre nunca pueda llegar. Aunque hasta el día de hoy sigo despertando en la madrugada con el olor a sangre y lavandina metido en la nariz, y con la imagen de Laura y de todos esos cuerpos balanceándose en la penumbra. Hoy en día soy mayor. Han pasado varios años desde aquella noche en el hospital, y aunque a veces todavía me cuesta creerlo, ya lo superé, o al menos eso es lo que me repito cada vez que me miro al espejo y veo a una mujer adulta, con una vida que armé de cero, lejos de todo aquello. A mi papá jamás lo atraparon, nunca, y no fue por casualidad. Él sabía exactamente lo que hacía, conocía cada rincón del hospital, sabía cómo moverse sin dejar rastro, cómo limpiar, cómo desaparecer. La policía investigó, claro, pero nunca encontraron nada que lo conectara de forma definitiva. Para cuando llegaron, él ya no estaba. De seguro él también se movió de ahí, quién sabe a dónde. A veces, en las noches más largas, me imagino que sigue vivo, cambiando de ciudad, de nombre, de hospital, siempre un paso adelante. Otras veces pienso que quizás ya está muerto, tirado en algún basurero o en una habitación abandonada como las que él usaba. Y aunque suene horrible decirlo, lo segundo lo prefiero 1000 veces, porque aunque era mi papá, en el fondo era un ser horrendo y despiadado, un monstruo que vivió bajo el mismo techo que yo durante años, que me traía la cena y me besaba en la frente mientras guardaba cuerpos en bolsas negras en el garaje. No lo quiero más, ya no. Ese cariño de hija se me murió aquella noche, colgado junto a Laura y a todas esas chicas que nunca volvieron a casa. Mi mamá y yo vivimos ahora en un lugar donde nadie nos conoce. Cambiamos de todo, ciudad, provincia, rutinas. Ella dejó de fumar hace tiempo, pero todavía tiene esa mirada que se le nubla cuando alguien menciona la palabra hospital. Yo fui a terapia durante años. Al principio no hablaba, después hablaba demasiado, y ahora solo cuento esta historia cuando siento que alguien necesita entender que el terror no siempre viene de afuera. A veces vive contigo, te abraza y te dice: hija. Todavía me despierto algunas madrugadas con el olor a sangre y lavandina metido en la nariz. A veces miro por la ventana y creo ver un auto estacionado afuera, con las luces apagadas. Entonces respiro hondo. Me acuerdo que ya no tengo 8 años, que ya no soy esa niña que no entendía las peleas, y me vuelvo a dormir. No sé si él nos está buscando, no sé si algún día aparecerá, pero sé una cosa: si alguna vez lo hace, ya no me va a encontrar desprevenida. Ya no soy esa Juliana que entraba sola a un pasillo oscuro. Soy la que logró salir, y aunque el miedo nunca se va del todo, al menos ahora puedo contarlo sin que la voz se me quiebre, porque al final, después de todo el horror, sigo aquí, viva. Y eso, de alguna forma, es mi pequeña victoria sobre él.